de aprendizaje del lenguaje. Entonces, para lo cual vamos a ver la separata elaborada para esta semana, que es la separata 20. Entonces, el tema de hoy día corresponde al campo de la ortografía. Entonces, en el campo de la ortografía está la puntuación. Entonces, en el campo de la puntuación tenemos básicamente el tema que concierne el punto, la coma y el punto y coma. Bien, son temas de puntuación que corresponde a la ortografía para que el texto que se elabora, el texto que se escribe, va a tener una coherencia, va a tener una cohesión de sentido. Entonces, los puntos son importantes tanto en la coherencia y en la cohesión. ¿Qué se estudia en la coherencia? En la coherencia es la organización de las ideas en base al tema, lo que se elabora un texto, ¿no? La organización de idea central, ideas auxiliares o accesorias. Esa organización es la coherencia. Y la cohesión es el manejo ortográfico, ¿no? En este caso, por el uso del punto, ¿cuándo se usa el punto? ¿Cuándo se usa la coma? ¿Y cuándo se usa el punto y coma? Ya son temas básicamente lingüísticos. Y como son temas lingüísticos, ya estamos en el campo de la cohesión. Entonces, la coherencia y la cohesión son como una moneda de dinero, una moneda, ¿no? Que tiene cara y sello. Entonces, no puede estar desligado ni el uno ni el otro cuando uno elabora, cuando uno compone, cuando uno escribe un texto. Entonces, mire, existen muchos libros. ¿Y los libros de dónde vienen? Esos libros escritos vienen de otros libros, pero hay libros que no se escriben sobre libros, sino sobre investigaciones que el investigador lo desarrolla. Entonces, al escribir un texto tiene que haber coherencia y cohesión. Una buena organización de ideas, desde la idea central a las ideas auxiliares o complementarias o accesorias, es manejo del conocimiento de esa organización de ideas, de esa repartición de ideas, en base a una idea principal. Pero es importante cuándo se debe utilizar el punto, la coma y el punto y coma. Entonces, eso corresponde a la cohesión. Eso es sumamente importante en la redacción. Entonces, ahí el escritor, no me refiero al escritor en literatura, no, el quien escribe un tema. Por ejemplo, el quien estudia ingeniería, entonces hablará sobre un texto de su rama. El quien estudia antropología también hablará sobre su tema. O el quien estudia literatura sobre su tema. Entonces, el quien estudia sociología sobre su tema, el quien estudia psicología respectivamente, en el ámbito donde desarrolla, donde lo crea el texto. Bien, entonces, acá hay un dicho popular, muy bueno. Cuando uno va a la biblioteca, no hay temas que no hay libro, busca un tema y sobre ese tema no hay libros. ¿Y qué pasa cuando no hay un libro sobre el tema que estás interesado? Ahí empieza que tú debes escribirlo ese libro. Y para eso tienes que investigar, tienes que averiguar, tienes que indagar, averiguar. Y si en esa indagación no encuentras información, ya tienes que experimentar en el campo, en el escenario. Tienes que hacer una investigación experimental para lo que vas a escribir un libro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que escribe en libro no son dioses, simplemente es iniciativa propia y también imaginación y punto de interés. Y así surgen los libros. Así surgen los libros. Entonces, vamos al desarrollo del tema. En el ejercicio 1 tenemos, selecciona y marca la alternativa incorrecta con respecto a las situaciones en que se debe usar la coma. Entonces aquí hago énfasis. Las comas son pausas enumerativas sobre una relación. Por ejemplo, yo digo, no, si yo digo, los felinos de la selva amazónica son las siguientes: el otorongo, la pantera, el tigrillo, el ocelote, el gato montés. Entonces, ¿qué he hecho? Pausas, entre comas. Repito, los felinos de la selva amazónica en el Perú son los siguientes: 2 puntos. Otorongo,
pantera, otorongo, coma, pantera, coma, tigrillo, coma, ocelote, coma, gato montés. No hay más. Ahora, si yo agregara en este sentido los felinos son 2 puntos. Pantera. En ese caso, ya no digo selva amazónica. Los felinos son 2 puntos. León, tigre, leopardo, guepardo, pantera, otorongo, tigrillo, ocelote, lince, gato montés. Entonces, tiene que ser específico. Si yo digo los felinos, en forma general, agrupa más. Y si yo digo los felinos de la Amazonía, son. Porque aquí en la selva de la Amazonía, tanto de Sudamérica como América, no lo tenemos el tigre de Bengala, no lo tenemos el guepardo, no tenemos el chita, no tenemos el leopardo. En la selva amazónica los felinos son los siguientes. Ya. Tenemos otorongo, pantera, tigrillo y agregamos también puma, ¿bien? Gato montés y lince, pero ya el lince ya está más próximo al lado de la costa. Entonces son las diferencias. Que también algunas veces una especie animal, el tigrillo, ha llegado a la sierra por circunstancias ajenas. Entonces aquí, explicado el tema sobre coma. Entonces, tenemos aquí, a ver, las alternativas. En las alternativas dice, cuando se aíslan los sustantivos o grupos nominales que funcionan como vocativos, en los tipos de índices que aparecen en las obras para facilitar el acceso a la información, cuando se aíslan los incisos que aportan precisiones a lo dicho, algunas veces cuando los complementos circunstanciales preceden al verbo, tras los complementos no verbales que se anteponen al elemento o grupo del que depende. Entonces, en función al uso de la coma, es en los tipos de índices que aparecen en las obras para facilitar el acceso a la información. En este caso, por ejemplo, es específico sobre las obras. Si yo digo, por ejemplo, obras principales, obras de renombre en la literatura peruana, Los ríos profundos, El mundo es ancho y ajeno, Alma América, La violencia del tiempo, Matalaché, etc. Entonces, ahí, y en el ejemplo que hice era sobre felinos. Cuando dice obras, dependiendo, por eso en los tipos de índices, o sea, el índice me está indicando en qué rubro voy a hacer esa enumeración. La respuesta es B. Esa es teoría conceptual. Pasemos al 2. La pregunta 2, o el enunciado 2. Reconoce y marca la palabra que se debería preceder un punto y coma. Explico aquí. ¿Cuándo se utiliza un punto y coma? Un punto y coma es cuando una información, una idea termina. Punto y coma empieza otra idea. En otras palabras, el punto y coma en el texto separa oraciones. ¿Bien? Yo digo, por ejemplo, el alumno cauto, metódico, tiene exigencia propia en el estudio, abarcando parte de su investigación. Punto y coma. A los alumnos se les informa continuamente que deben poner énfasis y energía en sus estudios. Punto y coma. Los buenos consejos siempre darán buenos resultados. En ese orden, hay 3 ideas distintas. ¿Pero qué difiere esas ideas? El punto y coma. Si no pongo el punto y coma, se distorsionan esas ideas. En otras palabras, el punto y coma separa las oraciones que deben tener su propio verbo. Entonces, en este texto dice, te recomiendo este libro porque es emocionante y de aventuras. El otro es una crítica sobre la sociedad actual. Ahí no hay punto y coma, por eso no se entiende, ¿no? Entonces hay que darle un punto y coma para que tenga mejor sentido ese grupo de oraciones. Entonces dice, el enunciado reconoce y marca la palabra a que se debería preceder un punto y coma, ¿no? Entonces dice, te recomiendo este libro.
este libro porque es emocionante y de aventuras. El otro es una crítica sobre la sociedad actual. Entonces, la palabra que debe preceder es él, ¿no? Él. Bien, entonces, importante cuando te dice precede a un punto y coma, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el que precede acá? El, otro, punto y coma acá. Punto y coma es una crítica sobre la sociedad actual, ¿bien? Para que tenga sentido. Aparte de eso, se debe insertar solo lo que estamos enunciando sobre lo que precede, qué palabra debe de preceder, ¿bien? Entonces, si fuera de comas, ya cambiaría esto, ¿no? Te recomiendo este libro, coma, porque es emocionante, coma, y de aventuras. Ahí viene punto y coma también. El otro punto y coma es una crítica sobre la sociedad actual. ¿Bien? Vamos acá. Pregunta 3. Identifica y marca la alternativa en la que se han utilizado sus signos de puntuación adecuadamente. ¿Bien? Entonces, tenemos, no llegó hoy, pero lo hará mañana. Él vendrá hoy, ella mañana seguramente. Te dice la verdad, yo lo sé muy bien. Amiga, esto es lo que quería decirte. Los mejores libros están aquí, amigo. Entonces, dice, él vendrá hoy, punto y coma. Ella, coma, mañana, coma, seguramente. Entonces, donde se han utilizado los signos de puntuación adecuadamente corresponden a B. 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 Por ejemplo, en la primera, ¿por qué no es? Porque el punto y coma está después de pero. Debería ir una coma, sí. En la C, te dice, la coma no debe ir después de dice, debe decirse, te dice la verdad. ¿Ya? Ahí sí, pero acá la coma distorsiona. Amiga, punto. Esto, incoherente. Después de amiga no debe haber con mayúscula, esto es. Entonces, amiga, coma, esto es lo que quería decirte. Entonces, mal. Los mejores libros están aquí, amigo. Entonces, aquí, después de aquí no debe haber una coma. Entonces, la B es la correcta. Está resaltada. 4. Discrimina y escribe el caso de uso de punto y coma que corresponde a cada oración propuesta. Lo que había explicado en antes. Bien. Entonces, eres chico amable, bueno y honrado, y eso es agradable. Entonces, la teoría sobre ese ejemplo es, anotamos, entre unidades coordinadas copulativas. Entre unidades coordinadas copulativas. ¿Cuándo hay una coordinación copulativa? Cuando se utiliza la Y, esa es coordinación. Entonces, hay 3 elementos de coordinación. Primer elemento de coordinación, eres un chico amable, bueno. Segundo elemento de coordinación, honrado. Ahí ya no va el verbo eres, se sobreentiende. Eso es agradable. Entonces, tercera coordinación. Por eso, ahí anotamos en teoría entre unidades coordinadas copulativas. B, o la siguiente, la competencia será muy dura que esta vez, pero no puedes rendirte. Entonces, ahí la teoría debe ser lo siguiente, entre unidades coordinadas adversativas. Entre unidades coordinadas adversativas. ¿Cuándo es una unidad coordinada adversativa? Cuando va la conjunción pero. Cuando la conjunción pero da ideas contrarias. Mire, la competencia será muy dura esta vez, pero no puedes rendirte. O sea, la adversidad. Hay una adversidad. ¿Cuál es la adversidad? Pues la competencia será fuerte. Entonces, frente a esa adversidad, tiene que lucharla, no puedes rendirte. ¿Sí? Entonces, anotamos, repito, entre unidades coordinadas adversativas. En el tercer ejemplo, muchos hicieron
bien su trabajo. Punto y coma. Por lo tanto, merecen un premio. Entonces ahí, anteconectores discursivos. Anteconectores discursivos. ¿Cuándo es conector discursivo? Cuando utiliza este elemento enlace. Por lo tanto. Anteconectores discursivos. Por lo tanto. ¿Bien? Luego, ¿debo estudiar o trabajar? O simplemente quedarme en casa. Entonces, ahí la teoría es entre unidades coordinadas disyuntivas. Entre unidades coordinadas disyuntivas. Entre unidades coordinadas disyuntivas. ¿Cuándo es una unidad coordinada disyuntiva? Cuando lleva o, la conjunción o. Disyuntiva quiere decir separación. Coordinada de separación. O. Debo estudiar o trabajar. O sea, disuye, hacer una cosa, otra cosa. O simplemente quedarme en casa. Esa es disyunción. Son conjunciones coordinadas, copulativas. Pero en copulativas, adversativas, discursivas o disyuntivas. Ejercicio 5. Tenemos, identifica y marca la cantidad de comas que requieren en la oración. Dice, ya lo dije, coma, Rodolfo, coma, los amigos, coma, los verdaderos amigos, coma, están en las buenas y en las malas. Entonces, ¿cuántas comas hay? Hay 4 comas. 1, 2, 3, 4. Entonces, marco 4. ¿Bien? 5. Analiza y coloca los puntos, las comas y los puntos y coma que requieren el texto. Nuestra presentación de baile será esta noche. Entonces ahí, nuestra presentación de baile será esta noche. Punto. Y los varones, los con mayúscula, esa L con mayúscula. Los varones irán por este lado. Punto y coma, después de lado, punto y coma. Las mujeres por este otro. Las mujeres por este punto y coma debe haber ahí. Los directores, coma, detrás de todo el grupo, punto. Con mayúscula no podemos fallar. Pasemos al ejercicio siguiente. Ahí tenemos, a ver, en el ejercicio siguiente dice, fundamenta el uso o la ausencia del punto final en los contextos específicos que se presentan. Bien, dice, los títulos y subtítulos, ¿no? Los títulos se usa punto final, por supuesto que se usa, sí se usa, fundamento. Después del enunciado en fundamentación, después del enunciado del título, el punto final determina la finalización del enunciado. El punto final determina el final del enunciado. Las dedicatorias, sí lleva el punto, porque también ya en fundamentación, al final del enunciado se coloca el punto. En eslóganes se lleva el punto, porque al final del eslogan se precisa el punto. En direcciones electrónicas lleva el punto, ¿no? Lleva el punto en el intermedio entre la dirección electrónica y la referencia de com o .es, no, o .com.es. Entonces, son modelos de direcciones entonces aquí en la fundamentación por modelos electrónicos. 7. Analiza el texto y coloca las comas que necesita para ser más legible y comprensible. La carta dice, ahí tenemos que agregar los signos de puntuación, ¿sí? Las comas que necesita para ser más legible, entonces en este caso la coma. Lo voy a leer.
Después de firmar, coma, dobló cuidadosamente el papel, coma, ajado y lleno de borrones, coma, y se lo guardó en el bolsillo de la camisa, punto. Caminó hasta la estación de correos más próxima, coma, y al llegar se echó la gorra raída sobre la frente y se acuclilló en el umbral de una de las puertas. Punto seguido. Dobló la mano izquierda fingiéndose manco y extendió la derecha con la palma hacia arriba. Punto. Cuando reunió los 4 centavos necesarios, coma, compró el sobre y el sello, coma, y despachó la carta. Despachó la carta. Entonces, aquí me detengo unos instantes, jóvenes. Vamos a la argumentación. A ver, Fabricio, ¿me escucha? Fabricio se evadió de la clase. No haga eso, por favor. Voy a comunicar a sus padres. Edwin Quispe. Edwin. Sí, profesor. Quiero escucharlo su argumentación. Lea su argumentación. Profesor, no tengo mi argumentación ahorita a la mano. Está en la computadora y yo soy desde el celular. ¿No estás con la computadora en este momento? No, en mi computadora está... No Ahorita estás tenía con tu batería. celular. Sí, estoy en la mesa con mi celular. Ya. Para el día de mañana no te olvides, por favor. No te olvides. Tienes 24 horas, por favor, no te olvides, porque si no, cómo hago las observaciones del caso? Es importante tu avance. Vamos con Jefferson Gamboa. Profesor, Lea su argumentación. ya le había leído. Sí, pero es que en cada clase tiene que leerlo para hacer los alcances necesarios y para hacer las correcciones. Bien, ¿lo tiene ahí o no lo tiene? Sí. Ya, léalo, por favor. Bueno, esta parte no. La importancia del reciclaje no solo se extiende a la preservación de las materias primas, sino también a la reducción de la energía necesaria para la fabricación de diversos productos. Principalmente los beneficios ambientales de la actividad de reciclado son la protección del medio ambiente, ahorro de energía, etcétera. Bien, ¿Por qué es importante reciclar? El proceso de reciclaje es una actividad que ayuda a solucionar los problemas ocasionados por los millones de toneladas de desechos sólidos que producimos a diario los seres humanos en todo el mundo. Reciclar supone contribuir a proteger el medio ambiente para detener la contaminación ambiental. ¿terminó? Sí, hasta ahorita voy. Ya, muy bien. Jefferson, en el caso tuyo ya te había dado un alcance, ha mejorado de la versión que has hecho en la clase anterior, ha mejorado desde luego. Entonces, el tema es fácil para argumentar, ¿no? Por ejemplo, entonces el título, no sé si ya le has puesto un título, el título podría abarcar los beneficios del reciclaje en la sociedad o los beneficios del reciclaje, los beneficios del reciclaje al medio ambiente y a los intereses del hombre. No, el reciclaje como una forma en la forma de inserción o beneficio económico y forma de ocupación, ¿no? O el reciclaje en beneficio a la conservación de los recursos naturales. Bien, puede abarcar varios títulos. Cualquiera de los títulos siempre va a ser interesante. Bien, hay una mejoría. Muy bien. Solamente esos y agregar un poco más de ejemplos que para mañana va a ser mucho mejor. Bien. Vamos con ya. Entonces solo tenemos, a ver, voy a pasar, voy a revisar unos segundos la lista, solo tenemos 4 alumnos, el resto es evadido.
Bien, retornamos, visualizamos el texto. Ya, estamos entonces en el ejercicio 7, se visualiza el texto, ¿verdad? Ya habíamos desarrollado la ubicación respectiva de las comas. Entonces la coma desde luego da un sentido de pausa. ¿Para qué más se utiliza una coma? No solamente para darle el sentido al texto en coherencia, sino que también donde existe una coma, existe un grupo fónico. Así sea una palabra. Si son dos palabras, es un grupo. Si son más de dos palabras, es un grupo. ¿Por qué es grupo fónico? Es grupo fónico, pues es en la expresión oral. En la expresión oral estamos viendo la secuencia de sonidos en la entonación de las palabras de la frase o de las oraciones. Por eso quiere decir grupo fónico. En otras palabras, el grupo de sonido o el sonido en el enunciado de lo que es la impostación, la pronunciación, ¿no? O la expresión oral de ese texto. Entonces, importante, donde hay una coma, termina un grupo fónico, y donde se inicia la entonación o la lectura o la expresión o el habla, se inicia otro grupo fónico. La Y también es el inicio o la finalización de un grupo fónico. Por ejemplo, cuando yo digo ahí, después de firmar, anotamos una coma, terminó un grupo fónico. Dobló cuidadosamente el papel, coma. Este es otro grupo fónico. ¿Para qué más sirve una coma? Para diferenciar el final y el inicio de un grupo fónico. ¿Pero para qué más? En el enunciado. ¿Alguna pregunta? No digo que está compartiendo el PowerPoint, no las aparatos. Ya, eso es lo que le decía hace un instante. Ya, un momentito. Eso justo pensé que estaban visualizando. Ya, retornamos ahí. Lo que estaba indicando es acá en el texto de la carta, una coma sirve para precisar el final y el inicio de un grupo fónico. Ya lo expliqué eso. ¿Ya? Y la Y reemplazaba también eso, ¿no? La Y también es la finalización y el inicio de otro grupo fónico. ¿Y para qué más me sirve cuando estoy haciendo uso de la expresión oral? Porque toda expresión oral se hace con el insumo específico del uso del oxígeno hacia los pulmones. Porque si yo no tengo suficiente oxígeno en los pulmones, va a ser imposible que yo hable. Entonces, cuando estoy hablando, cuando no hay grupo, cuando no hay una coma y ciclo la lectura o el habla o la expresión, se va agotando, va saliendo el aire de los pulmones. Y cuando llega un grupo fónico, cuando digo, por ejemplo, después de firmar, hay una pausa, hay una coma, ahí aprovecho para inspirar el ingreso de oxígeno a los pulmones. Y nuevamente tengo energía para seguir hablando. Entonces, la coma también es importante para administrar o suministrar el oxígeno necesario en la lectura, en el habla o en la expresión, o llámese en el discurso. Claro que eso no es en la lectura silenciosa, no. En la lectura silenciosa solo el ojo humano trabaja, el ojo, los ojos. Pero cuando se habla, cuando se discursa o cuando se expresa, cuando se entona, ya el oxígeno tiene que trabajar. Entonces hay una administración en dos fases. Inspiración es cuando ingresa el aire a los pulmones y expiración es cuando estoy hablando y va saliendo el oxígeno en el habla. Y cuando se agota, el grupo fónico o la coma me ayuda a volver a tomar aire en esa pausa. Bien, es 3 casos sobre la importancia de la coma. Vamos al ejercicio 8. Investiga y completa el cuadro de los usos lingüísticos y no lingüísticos del punto. Bien, entonces, en explicación, uso lingüístico, de repente no les alcanza el espacio, pero para que tengan referencia y lo puedan anotar.
Después, usos lingüísticos. ¿Qué me dice? Investigue y complete el cuadro de los usos lingüísticos y no lingüísticos del punto. Bien, entonces, en explicación, en usos lingüísticos, deben anotar, en estos casos, el punto constituye, por una parte, un signo de puntuación, y, coma, por otra, coma, un signo de abreviación. Repito, en estos casos, el punto constituye, coma, por una parte, un signo de puntuación y por otra, coma, un signo de abreviación. Claro, cuando digo, por ejemplo, si yo digo señor o mister o como se diga señora, señorita, en vez de anotar la palabra completa, utilizo solamente algunas letras y el punto me sirve para la abreviación. ¿Bien? En usos no lingüísticos, en la misma fila, debo anotar lo siguiente. En estos casos, el punto está tradicionalmente asociado a la escritura. El punto está asociado tradicionalmente a la escritura. Bien. De expresiones numéricas, coma, así como en la expresión de la fecha y la hora. En la expresión de la fecha y la hora me sirve. Ahora, en el siguiente caso, en ejemplo, en la primera columna, digo, por ejemplo, un signo de abreviación me dice, señor, S con mayúscula y una R, punto. ¿No? Punto. O digo señora, SRA, punto. O señorita, SRTA, punto. Abreviado y utilizo el punto. Bien, en ejemplo. En usos no lingüísticos, ¿no? Entonces, cuando digo, por ejemplo, digo 18 puntos, 20 puntos, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, en este momento, 8.39 minutos. 8 de la mañana, punto 39 minutos. El punto utilizo ahí. ¿No? Utilizo, por ejemplo, hoy día, 27 de septiembre, coma, o punto, 27 de septiembre, punto. Ya. Entonces, ahí está ejemplificado. Pregunta 9 o enunciado 9. Discrimina y marca la alternativa que presenta el uso correcto del punto. El uso correcto del punto. Entonces, cumbres borrascosas. Ahí debería ir un punto. Bien, no está el punto. Parte de cultura general. Cumbres borrascosas es una novela muy interesante, ¿no? De la literatura universal, ¿no? Cuya autora es Émile Brontë. Bien, Émile Brontë. Bien, en la siguiente expresión, qué maravilla, ¿no? Ventas, _escolares, ahí debía ir un correo electrónico, edicioneslexicon.com, www.fundeos.es, o irás, entonces, donde debe ir correctamente es en la C, pero hay que agregarle un correo electrónico después de escolares. Ventas _escolares, correo electrónico, edicioneslexicon.com. ¿Sí? Entonces la alternativa C es la más próxima, pero faltaría su correo electrónico, o perdón, el signo de arroba después de .es. Ejercicio 10. Elabora con un ejemplo con un correcto uso del punto y coma para cada caso. Agregarle una N ahí. Bien. Entre oraciones yuxtapuestas. Vamos a desarrollar dicto ahí. Los alumnos estudian, coma, ya, punto y coma. Los profesores evalúan, punto y coma. Los padres
revisan los calificativos de sus hijos. Los padres revisan los calificativos de sus hijos. ¿Cuándo son oraciones yuxtapuestas? Las oraciones yuxtapuestas es cuando se utiliza punto y coma, punto, con el apoyo de comas. Dije en antes, a una oración, ¿quién lo separa? Un punto y coma. No coma, no. ¿eh? Coma es una enumeración de ideas o de ejemplos, de elementos. Pero una oración lo separa punto y coma. Ya lo dije, con 2 puntos y coma y un punto. Entre unidades coordinadas. ¿Cuándo son coordinadas? Cuando utilizo las conjunciones y, o, pero, más, sin embargo, por consiguiente, en su consecuencia. ¿Bien? Son coordinadas. Pero, empero, más. Entonces, acá el ejemplo. Estudias con mucha exigencia o no ingresarás a la universidad. Otro ejemplo daría ahí. No. Los que escuchan los que ponen en práctica los buenos consejos, coma, entonces lograrán buenos propósitos. Entonces lograrán buenos propósitos. ¿Cuál es la coordinación? La palabra entonces. Bien, entonces. Ahora, cuando dice anteconectores,